Vamos a orar para empezar, ¿no? Vamos a hacer una oración. Muchas gracias, Dios, porque este día hemos sido testigos de tu gracia. Hemos, Señor, tratado de hacer una alabanza correcta delante de tu presencia. Hemos tenido un par de cultos de bendición, sacramento también. Y no hay duda, Señor, de que nuestra intención no es agradarnos a nosotros mismos como a ti. Así que en esta clase te pedimos que sea lo mismo, que puedas ser tú agradado y nosotros instrumentos, Señor, en tus manos para eso. Luego entonces queremos que nos ayude, Señor, para la edificación de nuestras vidas, también llegar a mayor conocimiento, recordar cosas, aprender cosas nuevas, pero sobre todo tener, Señor, un corazón dispuesto a servirte, no como nos imaginamos que quieres, sino como tú ordenas que sea. Así pedimos tu presencia en esta tarde aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a Mateo 6. Vamos a Mateo 6. ¿Tienes la lamparita? ¿La traes la lamparita esa por aquí? ¿Por qué yo? Pues te la di a guardar. No, pero la saqué desde... Bueno, no. Mateo 6, no. Versículos 1 al 4. Voy a leer esta porción. Son 4 versículos nada más de Mateo 6. Dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bueno, vamos a recordar rápidamente que estamos hablando en el Sermón del Monte, lo reitero todas las veces, de características de los ciudadanos del reino. No requisitos, para que nos quede sumamente claro, pero características, ¿no? Características. Debemos ser así, ¿no? Lo vimos en las bienaventuranzas, en el tema de la explicación de los asuntos de la ley, que parte del Señor nos enseñó. Y es entonces un sermón precioso de 3 capítulos que pudo haberse tardado más, pero que tiene como esencia las características de los ciudadanos del reino, que por cierto, ¿no?, son características contracultura, ¿no?, que son en contra de lo que comúnmente hace el mundo. La cultura se maneja de una manera, se mueve de una forma, y parece ser que la exigencia de los ciudadanos del reino es una cultura distinta, ¿no? Es una manera de hacer las cosas diferente, de pensar distinto, de actuar de manera distinta, etcétera, etcétera. Así que entonces estamos en este camino. Entramos ya al capítulo número 6, después de haber recorrido el capítulo 5, llegamos al capítulo número 6, y nos encontramos con un pensamiento que no debe de ser separado, ¿no? Estamos hablando de justamente desde los versículos 1 hasta el versículo 18. No, versículo 1 al 18 forman una unidad de pensamiento. Y lo revisábamos la semana pasada, porque estamos hablando de que estos 3 hábitos espirituales, como son la limosna, la oración y el ayuno, tienen las mismas características de exigencia, ¿no es cierto? Se da por sentado que lo hacemos. Por otro lado, también se señala a los que lo hacen de manera hipócrita, ¿verdad? Dice la Biblia, en los 3 casos que de estas personas que lo hacen de manera hipócrita ya tienen su recompensa, da una instrucción de cómo lo debemos hacer, y después añade en cada una de las 3 cosas que vamos a tener recompensa de parte de nuestro Dios, porque nosotros lo hacemos en secreto y nuestro Padre nos recompensará en público. Eso es lo que dice esta sucesión de ideas, tanto de la limosna como de la oración, como del ayuno. Vimos todo eso la semana pasada. Básicamente era
comparar este cuadro, estas tres ideas, para que nos diéramos cuenta de que es exactamente lo mismo. De hecho, algunos comentaristas dicen, pues hubiera dicho, ¿verdad? Cuando des limosna, ores y ayunes, no seas como los hipócritas, ¿no? Que son falsos, ¿no? Más bien tú hazlo de manera secreta y tu padre que lo ve en secreto te recompensa al público, y con eso hubiera abarcado las tres cosas. Sin embargo, dado que el Señor ha dividido el pensamiento, lo ha establecido en bloques distintos, parece que es muy importante estudiarlo así, ¿no? Por las tres secciones específicas, sacar el mayor jugo posible de lo que el Señor nos dice en el Sermón del Monte, en estas tres áreas, son estos tres hábitos espirituales. Hoy vamos a estudiar muy rápidamente la petición, la exigencia del Señor de cómo dar limosna, ¿no es cierto? Esto está justamente hablando en este pasaje. Ya el versículo número 1 no lo tocaremos porque es básicamente el tema de todas las tres ideas, el tema central de estas tres ideas de la limosna, la oración y el ayuno. Pero entonces vámonos al punto específico de la limosna. Lo primero que tenemos que decir, y que dije la semana pasada, es que el Señor está dando por sentado que lo hacemos, ¿verdad? No dice por si acaso se les ocurre o si llegara el momento de hacerlo, sino que está dando por cierto que los ciudadanos del reino lo hacen, ¿verdad? Estamos hablando de que el Señor ha dicho, ¿cuándo pues des limosna? Estamos hablando de algo que presumiblemente hacemos, que deberíamos de estar haciendo. Ante esta exigencia de parte del Señor de los tres hábitos espirituales, vamos a tener que vernos como en un espejo con la Biblia y pensar, ¿de verdad lo estoy haciendo? ¿No? Es algo que estoy haciendo para la gloria del Señor, pero aquí lo está dando por sentado el Señor. Cuando pues des limosna. Puede ser que en el contexto histórico en el que se mueve el Señor Jesús, haya sido posible que alguno de los apóstoles o alguno de los discípulos de él hayan venido con el Señor para preguntarle acerca de esto. Y lo digo porque en los evangelios, en las partes paralelas de los textos, sí es cierto que llega gente, ¿verdad? Lucas lo establece, que viene y le pregunta a Jesús, específicamente en la oración, y les dice, ¿verdad? Llegan los discípulos y le dicen a Jesús, enséñanos a orar. ¿Verdad? Enséñanos. Y el Señor dijo, bueno, pues cuando oren, digan, y entonces da el Padre Nuestro. Parece ser que la iniciativa viene de parte de los apóstoles, que vienen y dicen, caramba, nosotros estamos haciendo esto o vemos esto, pero no sabemos cómo hacerlo. Estamos manejándonos a partir de lo que creemos que es, pero no estamos teniendo en verdad la instrucción precisa acerca de cómo orar. Tomando en cuenta esta petición que hacen los apóstoles del Señor Jesucristo, que vienen y le dicen, enséñanos a orar, es probable que también le hayan venido a decir, enséñanos a dar limosna, ¿no? Enséñanos también a ayunar. Esto no nos debe de extrañar. En términos generales, la iglesia actual y en los años que conocemos del Evangelio, es verdad que necesitamos instrucción. Ninguno de nosotros, de facto, una vez que hemos creído en Cristo, sabemos cómo hacer esas cosas, ¿no? No sabemos. Por eso llama la atención que cuando una persona viene a Cristo, ¿no? Por primera vez y está entrando al ambiente de la iglesia, le decimos, pues es tan fácil, ora. Qué sencillo. Pero si los discípulos que habían estado con Jesús vienen con Cristo y le dicen, enséñanos a orar, imagínense nada más que podemos esperar incluso de nosotros mismos. No es tan sencillo. Y cuando dejamos que sea por la iniciativa, ¿verdad?, de las personas, puede ser que los estemos conduciendo a un acto devocional de manera equivocada. Es posible entonces que hayan venido los apóstoles y le hayan dicho al Señor, mira, Señor, no sabemos qué onda con esto. Bueno, qué onda no le dijeron, ¿verdad? Pero no sabemos qué hay con la limosna, ¿no? ¿Qué hay con esto? ¿No es cierto? Por eso el Señor dice, ¿cuándo pues? ¿No? No dice cuándo des, sino cuándo pues, porque es muy probable que esté respondiendo a esta pregunta. ¿Cuándo pues? Dice el Señor, des limosna. Tenemos que hacer entonces, ir despacio en este pensamiento y tenemos que hablar un poco acerca de esto. La pregunta es, ¿a qué se está refiriendo el Señor?
¿Al diezmo? ¿A la ofrenda? ¿A la primicia? ¿A qué se está refiriendo? ¿Dónde debemos de poner nuestra atención cuando el Señor dice, cuando pues des limosna? Habremos de ser muy cuidadosos con los términos, ¿verdad? Porque podemos equivocarnos. Hay diferentes maneras de entender este asunto de desprendernos de algo específicamente económico. La ofrenda no es lo mismo que el diezmo no es lo mismo que la ofrenda y el diezmo no son lo mismo que las primicias no es lo mismo que la ofrenda y el diezmo, pero las tres son distintas a la limosna. Es decir, que cuando hablamos de la limosna no estamos hablando de una ofrenda en el alfolí, no estamos hablando, ¿verdad?, de sacar el 10% de nuestra ganancia, del producto de nuestra siega, de la cosecha, y entregarlo, ¿verdad? No es así. Y es muy importante captarlo porque debemos de tener en la mente todos los cristianos que cuando nosotros estamos ofrendando, no estamos dando limosna. Ahora, ¿por qué nuestro tiempo es importante? Porque la religión mayoritaria en nuestro país, ¿verdad? Eso hacen. Recogen limosna y la gente va a dejar su limosna a las iglesias, ¿no? Van a dar limosnas y no tienen este lenguaje de ofrendas y de diezmos y de primicias, ¿verdad? Van a dar la ofrenda. Incluso se ha vuelto el tema de la ofrenda en algo que no necesariamente es económico, porque incluso se habla de ofrendas que el canto, por ejemplo, ¿no? Es decir, es que quiero cantar en la iglesia porque es una ofrenda para el Señor. Y yo no sé si el Señor de verdad estuviera diciendo, ¿cuándo yo dije que una ofrenda era un canto? ¿No? ¿Dónde dije yo que cantar era una ofrenda? No hay tal cosa, ¿no? Así que entonces habría que ir con mucho cuidado con los términos. El término que está escrito aquí, tanto en el idioma original como en el español, habla de algo muy, muy, muy específico. Para que podamos tener un panorama más completo, por eso sirven las diferentes versiones de la Biblia, ¿no? A veces no me gustan, pero de repente sirven. Entonces vamos a leer el versículo 2 en la versión de Reina Valera 60, en la versión de la Nueva Traducción Viviente y en la versión de la Nueva Versión Internacional. Yo sé que algunos de ustedes en sus dispositivos pueden encontrar esas versiones. Así que entonces vamos a ver a qué se refiere la limosna. Solamente vámonos a la primera frase, cuando pues des limosna. La Reina Valera 60 dice, cuando pues des limosna. Todavía no nos aclara el asunto, pero lo aclara un poco cuando vemos lo que dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Alguien la tiene ahí en su dispositivo? ¿Qué dice, hermana Elisa? 2, la primera frase. De Mateo 6. Por eso, cuando ves a los necesitados, no lo abuses del simple completo como lo hacen los nuevas traducciones. Cuando les des a alguien que pasa necesidad, lo haga porque hace los demás. Sí, exacto. Creo que Yuali leyó la Nueva Versión Internacional, es perfecto, y mi hermana Elisa la Nueva Traducción Viviente. Bueno, la Nueva Traducción Viviente, que leyó nuestra hermana Elisa, dice, cuando le des a alguien que pasa por necesidad. Y la Nueva Versión Internacional que leyó Yuali dice, cuando des a los necesitados. En la Reina Valera 60, nada más dice, cuando pues des limosna. Entonces, tratando de captar la realidad de las cosas en las traducciones correctas, lo que estamos hablando entonces de que es algo que se da, no es una ofrenda, ¿no? No lo es una limosna, ¿no? Es algo que se da al necesitado. No tiene que ser un término peyorativo, ¿no? Así, despectivo, digamos, ¿no? Limosnero, ¿no? Porque a veces usamos ese tipo de expresiones, ¿no? Ahí mira un limosnero, ¿no? Y necesita mi limosna, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado con esto. Es una palabra perfectamente establecida en la Biblia y que apunta no al alfolí, no a la iglesia, no a la obra misionera, apunta al necesitado. Es decir, este llamado del Señor, ¿no? Esta exigencia del Señor, insisto, no está apuntando a nadie o a nada más que justamente al necesitado, ¿no? A ese necesitado. Ciertamente es en dinero o en especie, pero va enfocado a el necesitado, como dice la Nueva Traducción Viviente, a los que pasan necesidad, o como dice la Nueva Versión Internacional, a los necesitados, ¿no?
Ahora, esto está en concordancia con la palabra del Señor. Desde luego, no solamente en este texto, que de por sí la traducción en las diferentes versiones es muy descriptiva, ¿no? Sino que en la Biblia hay énfasis significativo en cuanto a la atención a los necesitados. Tenemos que concentrarnos en eso. Voy a pedir a alguien de mi lado izquierdo, ¿verdad?, que me haga favor de leer Proverbios 14:31, y alguien de mi lado derecho que busque, por favor, Proverbios 22:9. 22:9 acá, y por aquí alguien que me haga el favor de encontrar Proverbios 14:31. Cuando lo encuentren, lo pueden leer, por favor. Sí, hermana Selene. Miren qué interesante. Dice Proverbios 14:31, el que oprime al pobre, afrenta a su hacedor. Tenemos que enfocarnos. El pobre es el necesitado, mas el que tiene misericordia del pobre, le honra. Hay énfasis en los necesitados, ¿no? ¿Qué dice Proverbios 22:9 de este lado? ¿Alguien que lea? Sí, Vianey, perdón, sí. Miren qué precioso el proverbio, ¿no? El ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente, ¿no? El énfasis que hace la Biblia para con los necesitados es muy concreto, es muy específico. A veces lo pasamos por alto, no queremos poner atención al necesitado, ¿verdad? Pero justamente el necesitado es el indigente, el necesitado es el pobre, es el que tiene hambre, el que no tiene recursos, el que está con dificultades, pues, para vivir. En nuestro tiempo se ha trivializado un poco el asunto, incluso relativizado. ¿Y por qué digo que se ha relativizado el asunto del necesitado? Supe de gente que es inmensamente rica y no se puede comprar lo que quiere, lo necesita, está necesitado de un avión. Es que eso soy un necesitado, ¿verdad? Porque pues, ahora, no lo llevemos a ese nivel de riqueza nosotros, ¿no? Por eso el contentamiento es algo importante, como Pablo le dijo a los filipenses, ¿no? Que sabe vivir en la abundancia, en la pobreza, en todo y por todo he sido enseñado, y está contento con lo que sea, ¿no? Con lo que sea, con tal de que tenga yo abrigo y sustento, dice Pablo, ¿no? Estoy contento. Pero el necesitado no es aquel que teniendo quiere, sino aquel que no tiene y necesita. ¿Sí me explico? No el que lo tiene y quiere más, sino aquel que no tiene nada y que verdaderamente lo necesita. En nuestra casa, en la casa de todos nosotros, a veces tenemos este tipo de cosas, ¿verdad? Nos preguntamos, queremos esto, y nos preguntamos, ¿pero en realidad lo necesitamos? O más bien lo queremos, ¿no? No está mal quererlo, y si lo podemos obtener porque lo queremos, pues está bien, ¿no? Pero hacemos una distinción entre lo que quiero y lo que necesito. De esta manera hemos trivializado el asunto, ¿no es cierto? Porque entonces no puedo yo venir con ustedes a decirles, hermanos, estoy muy necesitado porque necesito otro carro. Eso lo hacen los de la teología de la prosperidad, que quieren para carros, para aviones, ¿no? Eso hace las iglesias que no entienden el concepto, ¿verdad? No, ustedes me dirían, pastor, por favor, no, en realidad no lo necesita, ¿no? Yo digo, no, estoy muy necesitado. Se ha trivializado, se ha relativizado. Así que tenemos que enfocarnos. Cuando hablamos de la limosna, estamos hablando de dar al necesitado, al pobre, al indigente, al que no tiene, ¿verdad? Al que no tiene. Y por más que se esfuerza, no logra, ¿verdad?, obtener lo que necesita. No lo que quiere, tanto como lo que necesita. Santiago, en el capítulo número 2, de Santiago, versículos 5 al 9, habla de que el amor nos mueve a esto, ¿no? Y habla de justamente los que están en pobreza en sí misma, ¿no? Miren cómo dice Santiago, eso lo voy a leer yo, capítulo 2, versículos 5 al 9. Hermanos míos, recuerden que Santiago no es apóstol, él se autoidentifica como siervo al principio.
pero de todas maneras su voz es escuchada porque es inspirada. Hermanos míos, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que se arrastran a los tribunales, os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Lo que nos mueve cuando ayudamos al pobre, al necesitado, digamos al indigente, es un término absolutamente permitido por la Escritura, ¿no? Cuando ayudamos al indigente, al pobre, estamos mostrando justamente nuestro amor al prójimo, ¿no? Eso es algo que es sumamente importante destacar, ¿no? Estamos hablando de lo que el Señor pide de nosotros. Así que nosotros entendemos que tenemos que dar a aquel que lo necesita. Y bueno, sabemos, ¿no? Conozco historias de hermanos que de repente se quedan sin trabajo, ¿no? Abruptamente los despiden, ya no tienen trabajo, ya no tienen ingresos. En la época de la pandemia fue muy notorio, ¿verdad? Había gente que de veras se quedó sin sustento, ¿no? Una mujer viuda, por ejemplo, conocimos que murió el esposo y no le dejó nada, ni los papeles arreglar nada. Claro, la muerte le sorprendió y hay mujeres que se quedan solas de repente, hay familias que están en quiebra, etcétera. Hubo una situación de esta naturaleza. Y lo que movió a las iglesias, y yo entiendo que aquí también, es que cuando alguien se ha quedado sin trabajo, que está en una situación precaria, está necesitado de verdad, hay un movimiento amoroso de parte de la iglesia para sustentar, para llevar. Y aun y cuando la gente que lo recibe no le gustaría que lo que está recibiendo es una limosna, es lo que está recibiendo. Pero no tenemos que tomarle, insisto, de manera peyorativa o fea, ¿no? Sino correcta, ¿no es cierto? Una cosa verdaderamente correcta, no es una ofrenda, ¿verdad? Las ofrendas son las que se traen al templo, las que se ponen en el alfolí, igual que el diezmo, perdón. Pero nosotros le decimos, te vamos a dar una ofrenda de amor. Pero nosotros decimos una ofrenda de amor, y ahorita voy a hablar de ese tema, ¿no? Porque eso está centrado más en nosotros mismos, pero lo que damos es una limosna, ¿no? La ofrenda es anunciada, la limosna ¿no? Ahí hay que ser muy, muy cuidadosos. Muy bien, entonces estamos hablando de esto, pero ¿cuál debe de ser la motivación, ¿no? ¿Cuál debe de ser la motivación? Y entonces dice el texto que cuando pues des limosna, ya dijimos lo que era la limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas. No hagas tocar trompeta delante de ti. Porque de lo que se trata es de las motivaciones del corazón y no de los actos hechos, de los actos ejecutados, sino lo que hay en el corazón. El asunto de tocar trompeta puede ser que haya sido una manera de expresarse del Señor, no tanto algo como muy real, ¿verdad? No nos imaginamos nosotros y no hay un registro histórico en la historia de los judíos de aquella época que verdaderamente los fariseos iban tocando trompeta, ¿verdad? Cuando iban a dar la limosna, ¿no? Porque dice el texto, no hagas tocar trompeta delante de ti, ¿no? En realidad no estamos hablando de un instrumento, ¿no? Hoy día, un término semejante, bueno, no semejante, pero que pudiéramos utilizar sería no cacarees el huevo, ¿no? No lo presumas, no hagas alarde, no lo publiques, ¿no? Hoy lo diríamos, no hagas un post, no hagas un reel, ¿no? No te tomes una selfie, no hagas tocar trompeta, que tu motivación no sea que te vean, ¿verdad? No, es importante esto, no hagas tocar trompeta. No necesariamente que va uno con la trompeta, porque alguien muy literalista diría, bueno, pues yo voy y me tomo una selfie. La Biblia dice trompeta, no teléfono celular, ¿no? En realidad hay una motivación atrás de todo este asunto y es en donde teníamos que tener nosotros como mucho cuidado. Pero ¿qué es lo que pasaba?
que los fariseos de la época y la gente, los judíos, no centrados en el amor al prójimo y en la gloria a Dios, lo que justamente estaban haciendo es que estaban buscando la vanagloria, ¿no? Estaban buscando justamente el ser absolutamente reconocidos. Existen tres posibilidades, ¿verdad? Cuando se habla de tocar trompeta. Uno, que se busque la alabanza de los hombres, ¿verdad? Que se busque la alabanza de los hombres, que la gente diga, mira, qué bueno es, ¿no? Mira, qué importante es. ¿A cuánta gente ha ayudado? Después de estar tantos años en el ministerio, he visto mil cosas, pero me acuerdo que en una iglesia en la Ciudad de México, en el centro, una hermana fue conmigo para decirme que ella quería hacer algo, ¿no? Y el consistorio le dijo que no. Y entonces cuando habló conmigo, me dijo, pastor, usted no sabe todo lo que yo he hecho. Las iglesias que se fundaron en Veracruz, yo me desprendí de casi todo mi dinero para pagar viajes de personas que fueran para allá. Fui allá y compré zapatos para los niños allí. Yo misma, con mi propio dinero, iba y daba comida a las personas que estaban en las iglesias. Y yo le decía, ¿y luego? Porque estamos en un ambiente de la meritocracia, ¿no? De lo que merezco por lo que hago, ¿no? Es decir, ya hice, entonces ahora, por lo menos reconocimiento, ¿no? Un gracias no estaría de más. Ni siquiera las gracias me dio. ¿Qué es lo que estamos buscando detrás de esto? Un reconocimiento, la honra de los hombres, ¿no? Que seamos reconocidos, que seamos puestos en la lista de los mejores diezmadores, que estemos en la lista de los que más ayudan, ¿verdad? La posibilidad de buscar alabanza de los hombres era común en aquella época, como común es en nuestra época. Pero la segunda posibilidad, o la segunda situación, ¿verdad?, es que podemos mantener nuestro anonimato, podemos mantener el anonimato, pero calladamente nos congratulamos con nosotros mismos. Esto es mucho más peligroso. Ya no quiero el reconocimiento de los hombres, pero yo doy limosna y me voy, ¿verdad? Qué bien me siento conmigo mismo. Soy de lo mejor. ¿Eso es tan malo como lo otro? Es tan malo como lo primero. Porque lo primero es, véanme. Lo segundo es autoinfligirme, bueno, infligirme no, pero autoconvencerme, ¿verdad? Autoalabarme a mí diciendo, qué bárbaro. Soy de lo mejor, ¿no? Qué bueno soy, ¿no es cierto? Estoy tan satisfecho, no se lo voy a decir a nadie, ¿verdad? Pero qué bueno, qué bien me siento. ¿Saben qué? Eso es pecado. Es pecado. Tan malo es uno como lo otro. Algunas veces nos han dicho o hemos pensado, para que mi conciencia esté tranquila, voy a ayudar. Algunas personas nos han dicho, a mí me han dicho, pastor, tome, por favor, ayude a tal persona, pero no quiero que nadie lo sepa. Y casi estoy obligado a decirle, pero ni tú tampoco. Ni tú tampoco, ¿no? Porque la vanagloria, la autoexaltación, el autorreconocimiento es tan pecaminoso como lo otro. Y la tercera posibilidad, cuando damos limosna, es que estamos deseosos solamente de la aprobación de nuestro Padre que está en los cielos. Es decir, damos no porque el necesitado lo necesite, valga la redundancia, sino porque Dios me ha pedido que lo haga. Y en ello alabo al Señor. No hay reconocimiento de los hombres, no hay vanagloria personal, simplemente lo estoy haciendo porque Dios me lo ha pedido, ¿verdad? Y porque Él va a ser honrado, Él va a ser glorificado. Pero, hermanos, los fariseos no pensaban igual. ¿Qué dice Juan 12:43? Alguien que me haga favor de buscarlo. ¿Qué dice Juan 12:43? Fuerte. Sí, Ámbar.
¿Qué cosa? Estos fariseos amaban más, dice la Biblia, el Señor, la amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Buscaban su propia gloria, ¿no? Buscaban ser reconocidos, ¿no es cierto? Ser famosos, ser puestos, ¿verdad? En un altar. Y no hay nada peor que una persona busque su propia gloria, ¿no? Versículos más adelante de este capítulo va a decir, ¿verdad?, que el que abra por su propia cuenta su propia gloria busca. Y no, cuidado, porque justamente estamos hablando de que lo que le debe motivar a las personas, a los cristianos, a dar limosna, al más necesitado, al indigente, tiene que ser la aprobación de nuestro Padre, la aprobación de nuestro Señor. De otra manera estamos buscando la vanagloria. Y Jesús, a estos que buscan la aprobación, estos que buscan su propia gloria, ya se fue la luz. Y no puedo leer, ya llegó la luz. Bueno, seguimos, ¿no? A ver si ábreme el pasaje en mi Mateo 6. Perdonen un ratito nada más mientras que me hablen mi... Bueno, ya me lo sé el texto, pero mejor para no lo... Está cortito, ¿no? Ya está lloviendo, ¿no? ¿Verdad? Así Marcos apagó la luz en lugar de prenderla. Préndele, Marcos. Se sintió el calor, ¿verdad? Cayó el... Ahí está, gracias, Giancarlo. ¿Qué pasa, verdad? Está diciéndole a estos que buscan su propia gloria, hay un apelativo para ellos. Hipócritas, ¿no? Hay un señalamiento fuerte, ¿eh? Hay un señalamiento fuerte de parte del Señor, ¿verdad? Cumplían con los ritos religiosos de manera teatral, ¿no? Ufanándose con vanagloria, ¿no? Con reconocimiento público, y les llama a estos hipócritas, que se ponían una careta para fingir ser otros que no eran, ¿no? Eran actores, digamos, de la vida real, que mostraban una cara que no era la de ellos y que solamente se mostraban de manera distinta a lo que en realidad eran, ¿no? Y entonces el Señor les dice esto, ¿verdad? Les dice hipócritas, así les dijo: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas. En la Biblia, específicamente en este pasaje, en estos pasajes del capítulo 6, más adelante en el 15 y en el 23, va a hablar de estos personajes. Por ejemplo, en este mismo capítulo, pero en el versículo 5, lo vuelve a mencionar. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie delante de las sinagogas, ¿no? Para ser visto de los hombres. Les llama hipócritas cuando oran. Más adelante, en el versículo 16, vuelve entonces el Señor a decir: cuando ayunes, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos le mudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Son hipócritas. Esto ya lo habíamos visto la vez pasada, pero añadimos ahora en el capítulo 15 de Mateo, pero ahora los versículos 7 a 9, dice el versículo 7 al 9 del capítulo 15: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Les llama a estos, por supuesto, falsos, hipócritas. Pero ¿qué hay del capítulo 23 de Mateo, versículo 23? Ahora vamos al 23. En los ayes, ¿verdad? En los ayes del Señor lo va a repetir varias veces, lo va a repetir en algunos de los versículos, en el 13,
en el 14, en el 15 y en el 23 termina, o siguen adelante, pero el 23 dice: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, diezman la menta y el eneldo y el comino y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Les llama de una manera muy dura en todo este texto como hipócritas. Así que estamos hablando de gente que es falsa, que es hipócrita, ¿no? Pueden ser hipócritas intencionalmente o pueden ser hipócritas y no se han dado cuenta que lo son, ¿no? Puede ser que no sean intencionales, pero son hipócritas. Pero cuando son señalados, entonces hay que cuidar de ya no hacer las cosas porque ya sé que están equivocadas. Quizá pudiésemos nosotros pensar para nosotros mismos: si yo doy limosna para que me vean, estoy calificado para llamarme hipócrita. Si yo doy una limosna y yo me alabo a mí mismo por qué bueno soy un hipócrita, ¿verdad? Puede que no lo sabía, pero ahora que lo sé, hay que tener cuidado, ¿no? Porque podemos nosotros ser hipócritas cristianos, que estamos, ¿verdad?, caminando en un ambiente, en esta disciplina espiritual, haciendo lo que tenemos que hacer, pero autocongratulándonos o esperando que los demás nos vean. Somos hipócritas. Tenemos también que recordar que el tema de hipócrita en el idioma original estaba dirigido también a los actores del teatro de carpas, ¿no? Que eran personas que estaban en las carpas de aquella época y que verdaderamente se ponían caretas y hacían divertir a la gente. Eran escenificaciones de las personas, escenificaciones que las personas hacían y son comparadas ahí los fariseos con ellos. Nuestra pregunta ahora: ¿habrá alguna escenificación nuestra? Las acabamos de mencionar, ¿no? Yo voy a dar una limosna a alguien y con el selfie, ¿verdad? Estoy tomándome la foto y riéndome, dándole a aquel que está casi llorando porque lo que le doy no le va a alcanzar, ¿no? No me importa si no te alcanza, yo estoy satisfecho y la gente tiene que ver que yo te estoy dando una limosna, ¿no? Vamos a visitar a la casa de alguien muy necesitado y tomamos una foto. Hermana, tómenos una foto y abrazamos al necesitado, oramos por él, lo abrazamos, salimos de su casa y no nos volvemos a acordar jamás, ¿verdad?, de que está necesitado. Somos hipócritas. Hacemos tocar trompeta alrededor de nosotros, ¿no? Queremos ser evidenciados y alabados. Lo publicamos en las redes sociales y mucha gente, bien intencionada también, pero no entendiendo esto, puede decir: qué hermanos tan espirituales, tan buenos. Tenemos un pastor tan dadivoso, unos hermanos tan cariñosos, unas hermanas tan preciosas. ¿Cómo nos hacen daño con eso? Nos hacemos daño, ¿verdad? Porque estamos teniendo una representación para ser vistos, por supuesto, de los hombres. Tenemos que ir con mucho cuidado. Pero todas estas personas, ¿verdad?, que están recibiendo recompensa de parte de los hombres o que son autocompensados a sí mismos, dice el Señor: bueno, esa es su recompensa, ¿no? Esa es ya su recompensa, ¿verdad? Dice el Señor: de cierto que ya tienen su recompensa. ¿Eso querían? Eso tienen. Ya tienen su recompensa. ¿Saben cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente? Creo que mi hermana Elisa tiene esa. ¿La tenía todavía a la mano, hermana? Ya guardó su celular. Dije, no voy a tomar una selfie ahorita. Es Mateo 6. ¿Qué dice al final del versículo 2? Nueva Traducción Viviente. Sí. Les digo la verdad. Ahí está. Eso es significativo, ¿no? La verdad es, no recibirán otra recompensa más que esa.
¿Qué es esa? Pues la alabanza de los hombres, la autocongratulación. ¿Eso querías? Eso tienes. ¿Eso es lo que anhelabas? Eso es lo que ahora tú tienes. Ahí está, ¿no? Ya tienes tu recompensa. La pregunta es, ¿de verdad anhelamos esa recompensa? Bueno, si la queremos, es bien fácil obtenerla. Y la podemos medir en nuestra actualidad por las redes sociales por likes. No, qué bárbaro, man. Si publiqué esta ayuda que les dimos y ya tengo muchos likes. ¿No? Corazoncitos, sonrisitas, apapachos, ¿no? Me gusta. Y cuantificamos y nos sentimos tan importantes porque tenemos tantos likes, ¿no? Qué bueno soy, ¿no? Qué bárbaro. Ya estoy conocido, ¿verdad? En todos lados de bondadoso. Bueno, ¿ya quieren? ¿Eso quieren? Ahí está. Esa es su recompensa. ¿Se buscaban? Eso es ahora lo que tienen, dice el Señor, ¿verdad? De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Pero no es lo que nosotros queremos. No lo es. Y como el Señor quiere instruirnos, porque ya saben que no sabemos orar, no sabemos ayunar, no sabemos dar limosna, entonces viene lo medular. Ahora, dice el Señor, cuando des limosna, cuando tú lo hagas, y aquí viene la sentencia, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Pues está difícil, ¿no? A ver, ustedes traten de hacer eso, ¿verdad? Que la izquierda no sepa lo que hace la derecha. Y mi izquierda se enteró que yo levanté las hojas. Pues claro que se enteró, soy un ser integral, ¿no? ¿Cómo se hace eso, verdad? Es decir, que mi izquierda no sepa lo que hace mi derecha. Está difícil. Es imposible. Y estamos tan coordinados la derecha de la izquierda que puedo hacer movimientos uniformes, incluso sin pensarlo, ¿no? Y similares, o sea, estamos en unidad plena, ¿no? Salvo los pianistas que pueden tocar una cosa con la izquierda y otra con la derecha, que eso es verdaderamente complicado. Giancarlo puede dar testimonio de eso, pero él es maestro en esas artes. Pero la izquierda, ¿verdad? No se debe de enterar lo que hace la derecha, está difícil. Pero ¿cómo, verdad, Señor? ¿Qué nos estás diciendo? ¿Que mi izquierda no sepa qué hace mi derecha? ¿Y cómo se hace eso, verdad? ¿Cómo llegamos nosotros al conocimiento de eso? ¿Cómo podemos lograr que engañemos a nuestra izquierda? Bueno, o que le ocultemos a la izquierda, ¿verdad? A ver, voy a dar una ofrenda, pero voy a guardar la izquierda para que no se entere. Es una complicación. Claro, por supuesto que estamos ante una figura de lenguaje, ¿no? Algo más metafórico, algo que no es en realidad que engañemos a nuestra mano, ¿verdad? Es imposible eso. No hay manera. Así como el asunto de tocar trompeta no necesariamente significa tocar el instrumento, sino no hacerlo evidente ante los hombres, cuando la Biblia dice que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha, tiene que ver incluso con el autoengaño, con que yo no me glorifique en mí mismo, que yo no me exalte a mí mismo acerca de lo que acabo de hacer. Y si yo a mí mismo no me exalto, no me glorifico, no me vanaglorio, entonces tampoco los demás. Tampoco. Da y olvídalo. Glorifica a tu Padre. Cobra sentido cuando pone la palabra en secreto, ¿no? Cuando dice en la Escritura, ¿no? Para que sea tu limosna en secreto. Incluso en secreto para mí mismo. Yo voy a dar mi limosna, se acabó. Debo de borrar el asunto, no me acuerdo. Si te di ni te vi, ¿no? Es decir, ya está. Y si vienes y me dices, gracias hermana, gracias hermano, eres un ángel del Señor que ha venido a ayudarme, pues ¿de qué o qué? Pues lo que me acabas de dar, ¿cuál? ¿Qué te di? No, glorifica al Señor, ¿no es cierto? Porque tu izquierda no debe de enterarse de lo que hace tu derecha.
Y la palabra secreto es sumamente importante para que sea tu limosna en secreto. Que no se entere nadie, ni tú mismo, que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Eso es una complicación, ¿eh? Incluso tenemos tan imbuido esto en nuestro corazón que pensamos, puedo pensar, ni quien se entere, estos hermanos no se van a enterar todo lo que he hecho, ¿eh? Tan pecadores como mostrárselo al que no lo ha visto. Es que ni cuenta, ¿eh? Si supieran todo lo que he hecho por ellos. Imagínense nada más, eso es pecaminoso. Que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Que no sepa. Y que nosotros no tengamos este idioma, este lenguaje, ¿verdad? Y todo lo que he hecho por ti. Todas las veces que te ayudé, ¿verdad? Todas las veces que te ofrendé, todas las veces que fui y te traje una despensa y te la traje a tu casa, y todas las veces que saqué de mi bolsa hasta la moneda que ya no tenía y te la di, ¿verdad? Que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Hay que olvidarlo, hay que borrarlo, que la gloria sea para el Señor. Hacerlo en secreto no solamente es guardármelo para mí, sino incluso desconocer, olvidarme de que yo di ese recurso. Y añade la Escritura, para que tu limosna para que sea tu limosna en secreto. Y vean qué precioso. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Tu Padre que ve en lo secreto. Claro que el conjunto de la oración está padre, pero el Señor ve en secreto. Eso es abrumador, ¿eh? Es terrible, es para temblar. ¿Por qué? Él ve en lo secreto. El secreto que ustedes tienen, el secreto que yo tengo bien guardado, el Señor lo ve. Y él todo lo ve. Todo lo ve. Hablamos de la omnisciencia, ¿no? Y te dice el Padre que ve en lo secreto, ahí sí ya como que deben de temblarnos las piernas, ¿no? Oye, ¿qué le podemos esconder al Señor? Él no puede ser burlado, ¿no? Él ve en lo secreto. Ve lo que pienso, ve lo que hago, ve la motivación de mi corazón. Él no puede ser engañado. No puede ser engañado. Es Dios. Es el omnisciente, todopoderoso Dios. Él ve en lo secreto. Así que es una tarea difícil, tanto para la limosna como para la oración, como para el ayuno. Él ve en lo secreto y nos hace temblar de miedo. Porque todos nosotros, algunos de nosotros que estemos guardando algo en lo secreto, no está tan secreto porque dice la Biblia que Dios lo ve. Él lo ve, lo sabe. Él lo ve en lo secreto. Ahora, en función del contexto, en el tema de la limosna, Dios lo ve. Mi izquierda no sabe lo que hace mi derecha. Doy para la gloria de Dios, me olvido de esto, no lo recuerdo, no lo pongo en mi lista de buenas obras, ¿no? No lo pongo en mi diario para luego decir, mira, ve las cosas buenas que has hecho. No, lo olvido por completo, ¿no? Y el Señor lo ve en lo secreto. Y dice que este Señor que lo ve en secreto, yo lo recompensaré en público. ¿Saben que Hebreos 4:13? Les digo que es un pensamiento abrumador. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué? Abrumador. Qué abrumador, ¿no? No hay, Hebreos 4:13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, porque Él ve en lo secreto. Difícil engañar a Dios. Fíjense que nuestros hijos nos pueden engañar. Mi esposa me puede engañar, yo puedo engañar a mi esposa, a la iglesia, ¿no? Podemos vivir una vida de falsa piedad.
Podemos mostrar al mundo que somos buenos cristianos, dadivosos, que somos ejemplares, y ese reconocimiento que tenemos de la gente, ahí está nuestra recompensa. Pero Dios ve en lo secreto. Ve en lo secreto. Y como vimos ahorita en este pasaje de Hebreos, ¿no? Que el Señor ve en lo secreto y no hay nada oculto, todo va a ser manifiesto en su presencia, ¿no? Todas las cosas están desnudas delante de Él, nos hace temblar, porque no hay nada oculto para Dios, en el Dios que hemos creído. Bueno, pues en este Padre que ve en lo secreto, dice la Biblia, cuando hacemos esto, cuando demos limosna, mi izquierda no sabe lo que hace mi derecha, ¿no? Me lo guardo en secreto para mí y para todos los demás. Dice entonces que el Señor ve en lo secreto, pero está la promesa preciosa. Me recompensará en público. Vamos a Mateo 25, 34 a 40. Mateo 25, 34 a 40. Déjenme leerlo con toda calma. Entonces el rey dirá a los de su derecha, piensen que el rey es Dios, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y miren lo que dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les respondieron, Señor, ¿cuándo? ¿Saben qué pasó? Los justos se olvidaron. Se olvidaron. Dice la Biblia, ¿verdad? Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? O sediento y te dimos de beber. ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? O desnudo y te cubrimos. O ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Él respondió el rey, les dirá, respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estas mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Hay dos cosas importantes aquí. Los justos se olvidan. Se olvidan. Si viene el Señor, ¿verdad? A nosotros y me dice, ¿verdad? Oye, de verdad, te reconozco porque tuve hambre, porque estaba enfermo, porque estuve en la cárcel, me diste de comer, me diste de beber, ¿no? Refiriéndose entonces a todas aquellas veces que nosotros hicimos algo por aquel que estaba en necesidad y que ya no nos acordamos, porque mi izquierda no sabe lo que hace mi derecha. Y los justos dicen, pues ¿cuándo? ¿Verdad? ¿Cuándo? Evidentemente la interpretación generalizada es, ¿cuándo? A ti, rey. ¿Cuándo te vimos a ti? ¿No? Pero lo han olvidado. Y el Señor termina diciendo, por cuanto lo hiciste por uno de mis hijos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y la recompensa es, ¿verdad?, el gozo de haber satisfecho al Señor en nuestra limosna, en nuestra dádiva, ¿no? En nuestra dádiva. Porque justamente nosotros tendremos la recompensa. ¿Cuándo la recibiremos? ¿Mientras vivamos? No. ¿Sabe cuándo lo vamos a recibir? Justamente, como dice Mateo, cuando estemos en la presencia del Señor. Delante de todos sus santos seremos reconocidos públicamente. Y entonces lo secreto se hará visible para todo el mundo y seremos recompensados allí. Algunos de ustedes dirán, así nos sirve, ¿verdad? Pues que nos recompense aquí, pero si buscamos nuestra recompensa aquí, otra vez queremos ser vistos de los hombres. Pero como queremos nosotros ser vistos por Dios, hermanos, que no sepa la izquierda lo que hace la derecha. Ahora, no solamente en la limosna, que aquí está el énfasis, incluso en la ofrenda y el diezmo. Incluso, ¿verdad? Nadie puede decir, yo soy el que diezma más. Cuidado con eso. Por eso aquí
No tenemos una lista de diezmadores, ¿verdad? Así como el top 10 de los diezmadores de la iglesia, porque eso genera vanagloria. Porque la gente lo ve y dice, ¡ja! ¡Qué importante soy! Miren cuánto doy a la iglesia. Cuidado, porque entonces esa será su recompensa y nada más que esa. No digo que no llevemos las cuentas, pero tiene que ser en secreto. No proclamar, no tocar trompeta. Hermanos, la familia fulana de tal es la más diezmadora. Eso es tocar trompeta. Es tocar trompeta. No lo debemos hacer. Todo esto tiene que ser en secreto. Que la izquierda no sepa lo que hace la derecha. Y el Padre que ve en lo secreto nos va a recompensar en público. Ahora, no busquemos esto como motivación, no busquemos la recompensa de Él, sino busquemos la gloria de Él. Que Él sea reconocido y que le podamos decir, Señor, con o recompensa o sin recompensa, voy a glorificarte con mis acciones. La promesa es que habrá recompensa al final del tiempo. Al final del tiempo. Muy bien. Terminamos aquí. La próxima semana vemos la oración y ya mencioné, no vamos a estudiar la oración porque ya lo hicimos, solamente la parte contextual de la oración que está escrita aquí en Mateo 6, ¿no? Ya la estudiamos. Muy bien, ¿algún comentario que quieran hacer? ¿Alguna pregunta o algo? Oramos entonces, ¿no? Sí, hermana Lisa. Con respecto al sobre, porque yo digo, en el sobre pues ponemos nuestro nombre, ¿verdad? Yo sí acostumbro poner mi nombre y pongo la fecha, pero yo porque es un control como Personal. personal de que es intención Que estoy cumpliendo. Ajá, pero el sobre llega a nosotros. Bueno, no quiero entrar en tantos conflictos eclesiásticos, pero habemos mucho que damos nuestro diezmo sin sobre. A mí me parece que tanto el diezmo como la ofrenda son secretos, ¿no? Y bueno, yo tengo la pregunta ¿de qué nos sirve los nombres? Puede ser que nos sirva porque si vemos a alguien que no diezma, hay un problema espiritual y vamos y le atendemos. Esa puede ser una justificación. Sin embargo, no tenemos un Dios tan grande, soberano, dadivoso, dador, dueño del oro y de la plata, que aún puede hablar a las personas que no están diezmando en su propio corazón, sin necesidad de una reprimenda de parte del liderazgo de la iglesia. A lo largo de toda mi vida ministerial, he evitado, por lo menos en mis intenciones, que la gente se entere cuánto diezma cada uno. Y hay un problema porque a veces hay una falta de posibilidades, pero no de fidelidad. Por ejemplo, en la pandemia, había en nuestra iglesia que sí se llevaban un control privado, el tesorero nada más, llevaba una cuenta de un hermano que diezmaba muchísimo dinero, muchísimo. Cuando les digo muchísimo, estamos hablando de al mes 20, 30 mil pesos. Imagínense cuánto ganaba. Sostenía de alguna manera parte de la labor de la iglesia. Un día viene la pandemia. ¡Pum! Y su diezmo ahora es ya no de 20, ya no de 15, sino de 4,000. Y dijimos, ¿qué está pasando? Este hermano ya no está diezmando correctamente. Pero ahí no había un problema de fidelidad, sino de capacidad económica. El hombre estaba siendo 100% fiel, porque ahora su ingreso era de 40,000 y no de 200,000. ¿Sí me explico? Y daba el 10%. Estamos hablando del 100% de fidelidad. Pero la lectura que se daba es, no está siendo fiel. Hay un problema serio. Entonces a mí me parece que para evitar ese tipo de cosas, ¿de qué me sirve? ¿No? Solo lo digo a mi título personal, por favor. ¿De qué me sirve saber cuánto diezma cada uno de ustedes? Eso es entre ustedes y Dios. Si le quieren poner el nombre al sobre, pues pónganselo, ¿verdad?
sobre todo en el protemplo, ¿no? Una vez escuché a alguien decir, no sabe cuánto he dado yo para protemplo. No, tampoco quiero saberlo. No tengo ni siquiera la menor mínimo deseo de saber. ¿Por qué? Porque una persona que piensa así, cuando terminemos el techo va a decir, gracias a mí, qué bárbaro. Todo lo que yo he dado, mira dónde está. Me van a recordar. Ya tendrá su recompensa. Ahora, esa será su recompensa. ¿De qué nos sirve? ¿Verdad? ¿De qué nos sirve? No hay registro bíblico en donde en las iglesias del primer siglo se llevara una contabilidad de quién diezmaba, ¿no? Cada uno dé como propuso en su corazón. No por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En fin, cada quien de ustedes, lo que el Señor les determine. ¿Oramos o ya? ¿Sí? Oramos. Padre, te damos muchas gracias porque diriges nuestra mente hacia lo importante y a pesar de que podemos tener errores, nos podemos equivocar. No hay duda, Señor, que aun y cuando nosotros somos infieles, tú permaneces fiel. Y además nos diriges, Señor, con tu sabiduría. Padre, ayúdanos para cumplir nuestra responsabilidad de dar al necesitado, pero también de que lo hagamos en secreto. Incluso sin que nadie lo sepa, incluso sin la propia vanagloria. Que nuestra izquierda no sepa lo que hace nuestra derecha. Tú nos ves en lo secreto y temblamos, pero sabemos que tendremos una recompensa en público. Padre, gracias por esto. Te alabamos, honramos tu nombre y pedimos que nos tengas paciencia y que permitas que cumplamos con tu ley sin la motivación de ser reconocidos por los hombres. Ahora dirígenos a casa, Señor, que encontremos todo en paz, tranquilo, que descansemos y que mañana nuestra vida laboral empiece con la fuerza necesaria para seguir alabándote ahí, donde estudiamos o donde trabajamos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.